Bendecimos tu nombre, agradecemos tu amor, Señor. Gracias porque nos permites hoy estar aquí delante de tu presencia. Dígale, Señor, yo he venido para recibir de ti, Señor. He venido para hacer una tierra fértil, que reciba tu palabra y que esa palabra dé fruto en mi vida, Señor. Úsame, Padre, y ayúdame en todo momento. Señor, ayuda al que predica porque es de carne. Y ayúdame a recibir el mensaje que tú le has dado hoy al pastor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Buenas noches. Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí esta noche. Le damos gracias a Dios porque vemos caras nuevas. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí. Esta es su casa, su iglesia Pan de Vida Riviera. Bueno, pues Dios me daba esta palabra. Usted ha escuchado mucho seguramente sobre el poder de Dios. Y seguramente, si a usted le preguntaran hoy, ¿usted cree que Dios es el Dios de lo imposible? Pues casi todos responderíamos que sí. Contundentemente, claro que sí. Dios, híjole, pues hizo la tierra, hizo los mares, hizo todo. Por supuesto que es un Dios de lo imposible. Sin embargo, quiero decirle, hermano, que cuando las cosas van bien, normalmente nosotros nos creamos un Dios de acuerdo a nuestra mentalidad y posibilidades mentales. Es decir, yo creo que esto puede hacer Dios porque estoy en paz, estoy bien. Pero cuando estamos débiles, cuando tenemos una afrenta, cuando tenemos una dificultad, ¿verdad? Es cuando desarrollamos una fe. Y cuando se desarrolla esa fe, ¿para qué es esa fe? Ese es el conducto que nos permite ver algo que ya está ahí Dios de lo imposible, pero que esa fe es como si se cayera un velo y nos permitiera ver el poder de ese Dios que siempre ha estado ahí. Y la predicación de hoy tiene que ver con eso, porque si algo Dios quiere en nuestras vidas, es que sepamos que hoy no estamos huérfanos, que hoy no estamos solos, que hoy tenemos un Padre, que somos sus hijos y que Él puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero cuando Dios me daba esta palabra, yo decía, y a veces lo he pensado, tal vez alguien lo piense, que hay temas que pueden ser como obvios. Me van a predicar de un Dios de lo imposible. ¿Dónde está el secreto? Bueno, quiero decirte que Dios se preocupa porque usted va a ver durante la prédica cómo todos o la mayoría de nosotros tenemos un Dios en nuestra mente limitado a nuestras posibilidades. Pero Dios hoy nos quiere decir que Él puede hacer mucho más de lo que tú crees. Sin lugar a dudas, si tú crees que Dios te puede dar el mejor auto, Dios te puede dar un auto que todavía no ha sido inventado. Si tú crees que Dios te puede dar una casa hermosa, Dios te puede dar una casa que nadie ha visto en la vida. Ese es el Dios que hoy, esta noche, yo te vengo a predicar. Porque sin lugar a dudas, una de las formas como muchas veces nosotros conocemos a ese Dios, desafortunadamente es cuando estamos en las peores situaciones. Y vamos a ir a la primera, hermano, para que vea usted la palabra de Dios. Habacuc era un profeta, y en el capítulo 3 y el versículo 17 y 18 dice esto. Fíjese bien: la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La pregunta esta noche es: ¿tenemos la fe y la convicción para en los momentos complicados y difíciles como los que acabo de leer, que no hay nada, sigamos diciendo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación?
¿Podría usted hacer eso? ¿Sabe? Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Es la verdad. Porque una de las características que pasa para que nos cueste trabajo es que nosotros no estamos observando qué es lo que no hay. Estamos observando que no hay fruto, estamos observando que no hay vacas, estamos observando que no hay dinero, que no hay unidad, estamos observando que hay problemas, estamos observando eso. Y eso es lo que nos hace que nosotros no tengamos esto, que no nos podamos alegrar en esa situación donde estamos en desventaja, que no nos gocemos en esa posición. Pero debemos saber que Dios está ahí siempre, en las buenas y en las no tan buenas, en la abundancia y en la escasez, observando. Porque quiero decirle algo, usted tiene que aprender que Dios lo que hace es observar. Cuando usted lee y dice la Biblia que usted entra a su aposento a orar y dice que Dios te ve, te observa. Y Dios lo que ve en nosotros es cómo reaccionamos ante la adversidad, ante la escasez. No significa que Dios no esté, no significa que Dios no te vaya a solucionar, sino significa que Él solo está observando. Imagínate, nosotros llorando y Él observando, nosotros sufriendo y Él observando. A ver, ¿cómo es tu fe? ¿Hasta dónde te alcanza? ¿Hasta dónde crees que yo puedo hacer algo por ti? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar yo? Es por eso que Dios insiste, fíjese iglesia, insiste que entendamos su idioma. ¿Cuál es el idioma de Dios? Aquí veo chiquititos. ¿Y cómo habla Dios? ¿Cómo es que habla Dios? Dios habla así. Dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa? La fe es aquello que tú esperas, la fe es aquello que no ves, pero que tienes la convicción de que va a suceder. Y Dios te dice, yo quiero que desarrolles fe. Yo quiero que desarrolles fe para que verdaderamente pueda caerse el velo de tus ojos y puedas ver aquello que hoy no ves. Porque muchos de nosotros no sabemos, pero está Dios a un lado de nosotros en cualquier momento. Y sin lugar a dudas, no lo vemos. Cuesta creer en la tempestad. Cuesta creer en el desierto. Cuesta creer cuando no se nos levantan los enemigos. Cuesta creer. Y es ahí, hermanos, en ese momento de tempestad, de adversidad, de desierto, de tempestad, de vientos contrarios en nuestras vidas, cuando alguien nos grita, algo nos grita aquí y nos dice, no se va a poder. Alguien nos grita aquí en el oído y dice, no lo vas a lograr. Alguien nos grita aquí en el oído y nos dice, nadie te va a ayudar. Es cuando alguien nos grita aquí, te vas a hundir. Es cuando estás en la adversidad, cuando estás verdaderamente en el problema. Y quiero decirte que así gritó un apóstol. Así que no te dé pena ni vergüenza decir, a mí me pasa eso. A mí también me pasa eso. Al apóstol Pedro le pasó. El apóstol Pedro, hermanos, Dios lo hizo, Dios es el Dios de milagros. Lo hizo caminar sobre las aguas. El único hombre que lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo le pregunto, ¿era un milagro, un prodigio grandísimo? Sí. Ya había caminado por las aguas y después se hundió. Porque a él le gritaban, no vas a poder. A él le gritaban, no lo vas a lograr. A él le gritaban, nadie te va a ayudar. A él le gritaban, eres humano, eso es imposible. A alguien le gritaba, eso no es posible que camines sobre las aguas. Hoy yo les pregunto, ¿es posible aquello que tú crees
Hoy llegaste a la iglesia pensando que no era posible. Posiblemente llegaste pensando, ese problema, esta situación, esta complicación, no es posible que se solucione. Y Pedro decía, no es posible que camine yo sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. Pero esos gritos, él gritó de esta manera. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gritó. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que se hundiera? Pedro dejó de ver al Dios de lo imposible y miró sus posibilidades. Otra vez, Pedro dejó de ver al Dios de lo imposible y volteó a ver sus posibilidades. Muchos de nosotros llegamos a Dios, estamos en Dios y solo vemos nuestras posibilidades. No es posible que yo camine sobre las aguas. No es posible que yo logre salir de esto. No es posible que yo pueda lograr lo otro. No es posible que se solucione esto. No es posible que me llegue esto. Volteando a ver mis posibilidades, dejo de ver al Dios de lo imposible. Y esa es la predicación de hoy. Por eso Jesús también le gritó a Pedro, hermanos, y hoy nos grita a nosotros. Hoy nos levanta la voz Jesús y nos dice, hey, de esta manera. Mateo 14:31 dice, y al momento Jesús extendió su mano, asió de él, estaba hundido, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó de qué, hermano? A lo mejor tú no sepas, pero tú eres un milagro de Dios. Pedro había visto un milagro de Dios antes. ¿Y por qué es la predicación? Porque podemos estar en la iglesia, podemos tener años en Cristo y hoy podemos tener poca fe. Hoy podemos, como un apóstol, hundirnos por voltear a ver los problemas y no ver al Dios de lo imposible. Algo que a Dios no le agrada es que duden de Él. Y eso fue lo que Pedro hizo. Dudó del poder del Dios de lo imposible. Y cuando ves a los problemas más grandes que Dios, le estás gritando a Dios, no creo que puedas, Dios. Cuando tus problemas son más grandes y te quebrantas, le estás diciendo, tú no puedes. Le estás diciendo, sabes, eso no es posible para ti. Yo no creo que seas Dios de lo imposible. Eso le gritas a Dios cuando ves a los problemas y no ves a Dios. Y Dios es amor, porque en lugar de sacar una correa y darnos unas nalgaditas para decirnos, si te hice caminar por las aguas, Pedro, por favor, si ya te hice caminar por las aguas, ¿cómo así que hoy me dices que dejas de verme y te hundes? Soy yo el que hice que caminara sobre las aguas. Y hoy nos dice, hijo, cree porque es para tu bien. Cree porque entonces puedes hacer que esos milagros crezcan, que esos milagros se cristalicen, que aquello que has soñado se cumpla. Por eso no debemos de dudar, porque el dudar es gritarle a Dios, tú no puedes. Por eso la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, así, para allá y para acá. No hay dudas. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Dice, y fíjese lo importante que es que Dios quiera quitarnos nuestras dudas, que Dios quiera incrementar nuestra fe. Porque dice, porque no piense que quien tal haga, o sea, quien dude, recibirá cosa alguna del Señor. No hay milagro cuando tú dudas.
porque tu fe disminuye. Y eso mismo quiero decirte que siempre nosotros tenemos que entender que sin lugar a dudas la falta de fe no se puede que Dios se manifieste como Dios de milagros, de imposibles. Yo no sé, hermano, amigo que nos visita hoy, si tal vez usted nunca haya conocido el fondo. Tal vez sí ha conocido el fondo. Tal vez sí te has quedado sin nada. Tal vez sí has perdido todo. Tal vez sabes lo que es estar solo. O no lo sé. Pero hoy te vengo a decir, nadie más que Dios puede hacer que resurjas del fondo. Nadie más. Si tu fe te alcanza. Si tu fe te alcanza, es posible. Porque dice la palabra, el que puede creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. Dios no dice algunas cosas, al que puede creer. Ahora, ¿cuánto puedes creer? Ese es el tamaño de tu Dios y de mi Dios. Ese es el tamaño de tu fe. Siempre que estés pasando una tempestad, hermano, amigo, que estés pasando un problema, una complicación en tu vida, piense en esto. Yo se lo recomiendo. Piense que Jesús te quiere enseñar algo. Y yo te recomiendo que te detengas en la tempestad, en el desierto, y hables con el Señor y le digas, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que aprenda de esto que estoy pasando? Porque eso hacía Jesús con sus discípulos. En Mateo 8, del 23 al 26, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, y entrando él en la barca, ¿quiénes? Sus discípulos. Le siguieron. ¿Por qué digo sus discípulos? Y lo remarco porque era alguien cercano a ellos, que él amaba, que él enseñaba, así como hoy estás aquí. Y entonces le dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué hacía Jesús? Él dormía. Él estaba tranquilo. Él observaba, dice. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Si se da cuenta que está entre símbolos de admiración, otra vez como Pedro, sálvame que me hundo. Señor, sálvanos que perecemos. Si usted quisiera cambiar, te está diciendo, Señor, no tengo la suficiente fe. ¿Y Jesús dónde estaba, hermanos? Junto a ellos. Hoy el Señor está junto a ti también, junto a mí, está ahí, está observando. Pero ¿cómo reaccionamos? Sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe otra vez? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar. ¿Y qué pasó después? Se hizo grande bonanza. Yo quiero que note algo, que el Señor siempre está con nosotros en las tormentas, que el Señor siempre está con nosotros en las tempestades. No creas que estás solo ahí. No creas que Él te abandonó ahí. Siempre está ahí el Señor. Él está tranquilo, dice la enseñanza, que Él dormía. Como maestro está queriéndote enseñar algo, está queriendo enseñarnos a resolver un problema, a superar un nivel espiritual. Les dijo que Él quería enseñarles ¿qué? Dice, hombres de poca fe. Si te dice hombre de poca fe, ¿qué quiere enseñarte el Señor? Que incrementes tu fe. Y a mí lo que me deja como revelación de la palabra es que después de esa enseñanza, dice la palabra, hubo grandes bonanza. Hubo grande bonanza. ¿Por qué? Porque en todo momento Dios quiere enseñarnos que ahí nos quiere tener.
pero hay que pasar un proceso de aprendizaje de maestro y alumno, de maestro y aprendiz. Hay que pasar ese proceso, porque Dios nos enseña y si aprendemos de Él, Él se alegra. Él se alegra porque sabe que estamos siendo preparados para la victoria, para si se nos vuelve a presentar un problema, un tema, una tempestad, podemos aplicar esa fe y la podemos resolver, porque Dios es un buen Padre. Dios lo que quiere es enseñarnos. Ahora bien, tal vez nuestra mente nos pueda traicionar y decir, no, pues yo no tengo estudios, no tengo papás, no tengo un apellido, no tengo derecho a recibirlo. Entonces me conformo con un Dios de mis posibilidades. Esto es lo que yo creo que merezco y debo y ahí me quedo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Estamos equivocados. Eso no es lo que Dios quiere porque esas son nuestras posibilidades mentales. Pedro se hundió porque sus posibilidades mentales eran no puedo caminar sobre el agua. Pero Dios dijo, sí puedes caminar sobre el agua. Y caminó sobre el agua. Hoy yo te pregunto, ¿qué cosa crees que no se pueda en tu mente, pero que Dios posiblemente te diga, yo sí puedo? Yo sí puedo. Pero, hombre de poca fe, ¿cuánto es tu fe? Debes de saber que para Dios nada es imposible. Nada es nada, hermano. Nada. Resucitó gente, sanó ciegos, hizo caminar cojos, abrió mares, derribó muros. Dígame, no hay nada imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora, cuando Dios me daba la palabra me hizo recordar de una historia, porque a mí me gusta mucho cuando aprendemos de la palabra, siempre porque alguna vez también estuve sentado y aún así recibo predicaciones de mi apóstol y a veces uno dice, pero a ver, ¿cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que puede pasar? Si todo está en contra de mí. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que todo lo tengo en contra. No tengo papás, no tengo estudios, las cosas van mal. No le encuentro en mi mente la posibilidad de que esto pueda salir adelante. Yo te voy a contar una historia, solo contártela, no la traigo en versículos, la historia de la reina Esther. La reina Esther era una israelita que se quedó huérfana. Huérfana, no tenía papás. Y la que lo educó fue su tío, Mardoqueo se llamaba. Y ellos estaban en un pueblo que no compartían con su religión, con el pueblo de Dios, no compartían con ellos. Entonces, era huérfana, estaba en un pueblo que no compartía sus creencias, ¿ok? Todo parecía en contra de ella. Todo parecía que no se iba a poder. Hoy a lo mejor hay cosas que uno diga, es imposible. ¿Usted cree que alguien huérfano y estando en un pueblo extranjero, usted si hoy le preguntaran, oye, ella puede ser reina de ese pueblo, ¿usted cree que eso es posible? De momento dice uno, pues no cuadran los números, como que no podría ser. Bueno, Esther llegó a ser reina de ese pueblo. Encontró la gracia de Dios y Dios, lo que era imposible, lo hizo posible. Usted leerá el libro de Esther, tiene pocos capítulos, lo puede usted leer. Pero ahí Dios hizo algo grande. ¿Por qué lo menciono? Porque posiblemente, hermanos, usted diga, es que pastor, usted me predica de milagros, pero mis condiciones están adversas en todo. No encuentro en mi mente la posibilidad de que se logre. No creo que se resuelva. No lo creo, o sea, yo no creo. Y ese yo no creo es lo que no permite que Dios haga las cosas. Realmente eso es. Uno mismo tiene ahí esa limitante. El problema, hermanos, y la razón de esta predicación es que estoy seguro
Me atrevo a asegurarlo, que muchos de los que estamos aquí o los que nos ven en redes, tenemos en nuestra mente anhelos retenidos, deseos no cumplidos, que a veces nosotros mismos no nos atrevemos a pedírselos a Dios. Nosotros mismos nos atrevemos a platicárselos a los amigos, porque nosotros mismos no creemos que se vayan a cumplir. Nosotros mismos somos. Ni siquiera te atreves a decir, oye, fíjate que yo sueño con tener la empresa más grande del mundo. Ah, ¿cómo crees? O sea, eso. No. Y los que han tenido esas empresas lo lograron. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, la prédica de hoy tiene que ver con esto, porque posiblemente hay una causa que no esté permitiendo que usted reciba milagros, o que usted cumpla esos anhelos en su corazón, o que se resuelvan los problemas que están pasando, porque la fe que usted tiene no le permite ver al Dios de lo imposible. Y quiero decirle que posiblemente este pasaje bíblico que vamos a leer responda muchas dudas a muchos de nosotros. Marcos 6, del 1 al 6. Fíjese bien, esta es la historia de nuestro Señor Jesucristo en su tierra, en Jerusalén. Dice la palabra, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ponga atención, porque es muy parecido al pasaje de Pedro caminando por las aguas y luego hundiéndose. Es muy parecido a ese evento, porque aquí están diciendo, sabemos que ha hecho milagros. Yo les pregunté al inicio, ¿usted cree que Dios es Dios de lo imposible? Todos dijimos que sí. ¿Y a usted no hay algo que se lo tiene aquí que no le dice a nadie porque ni siquiera usted cree que se va a cumplir? Claro que sí, esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ellos sabían que habían hecho milagros. Jesús dice, Él ha hecho milagros. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Yo le dije, posiblemente esta sea la respuesta a esos anhelos retenidos, a esos milagros no cumplidos, a esos proyectos no cristalizados, a ese problema no resuelto, porque posiblemente no haya fe. Dice, no pudo hacer ahí milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba, dice, ¿qué dice el Señor? Asombrado Jesús de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Dios me decía, en la iglesia ha habido milagros y prodigios. En la vida de muchos de nosotros ha habido milagros y prodigios. Y aún así, Jesús a veces se queda incrédulo porque dice, no puedo hacer milagros si tú no crees que yo puedo hacerlo. ¿De qué tamaño es nuestra fe? Es por eso, amados hermanos, que si no tenemos fe, yo comencé con un pasaje que decía, si te quedas sin nada, si no hay vacas, si no hay ovejas, si las vides no dan fruto, si no hay nada, con todo eso dice, me gozaré en Jehová. ¿Por qué comencé con eso? Porque sabes, si tú muestras fe en la escasez, si tú muestras fe en lo poco, si tú muestras fe cuando no tienes lo que quieres, si tú muestras fe ahí, Dios te va a poner donde tú quieres estar. Por eso la palabra dice así, Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Cuando dice sobre poco, es cuando hay escasez. Cuando crees en Él, aun cuando no tienes. Cuando crees en Él, cuando aún ves que los problemas no tienen solución.
cuando crees en Él antes de pasar el Mar Rojo, cuando crees en Él antes de que sean derribadas las murallas de Jericó, cuando crees en Él en lo poco, en lo imposible. Y entonces Él te traslada, dice, porque has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé aquí hoy, esta noche, pero si Dios me permite y su Espíritu Santo quiere, vamos a destrabar esos anhelos retenidos en la mente de muchos de nosotros, que posiblemente nosotros los estemos deteniendo, porque nos falte fe y no se estén logrando. Termino con esto, hermano. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Amamos a Dios? La respuesta es sí, amén. ¿Quieres saber cómo comprobar que verdaderamente le amas? Usted ha leído la palabra que luego la encuentra usted en Juan, creo que capítulo 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré yo y me manifestaré en él. ¿Qué significa que me manifestaré en él? Que haré milagros y prodigios en él. Necesitamos amar a Dios, creer en su palabra, confiar en su palabra, ser fiel en la palabra aún ante la adversidad. Por eso, esta palabra con la que terminamos, 1 Corintios 2:9. Antes bien, dice, como está escrito, ponga atención, hermano. Antes bien, como está escrito, ponga atención porque vea lo que Dios revela en esta palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre. ¿Sabe qué es eso, hermano? Milagros. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón, se llaman milagros. Es que yo no creo que vaya a sanar de cáncer. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son milagros. Son las que Dios ha preparado para quienes. El que me ama, dice la palabra, tiene mis mandamientos y los guarda. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Si tú quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres ver al Dios de lo imposible y recibirlo en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos, si tú quieres verlo, necesitas guardar los mandamientos. Necesitas ser fiel en lo poco, porque cuando están los problemas es cuando uno tiene que ser fiel con Dios. Y entonces podrás ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Podrás ver al Dios de los milagros, al Dios de lo imposible. Si usted lo cree, póngase de pie porque quiero orar. Porque yo sé que aquí en esta iglesia hoy habemos personas que tenemos anhelos retenidos en la mente, proyectos retenidos en la mente, problemas retenidos en la mente, milagros que están retenidos por nuestra mente, porque nosotros no tenemos la fe suficiente. Y hoy quiero orar para que eso que está ahí retenido se suelte y que entonces tú puedas ver lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre, que son milagros. A ese Dios de milagros. Si estás ahí, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú revelas tu palabra
Y yo sé que hoy aquí hay personas que tienen en su mente retenido anhelos, que no se han atrevido a contártelos a ti, papá, que no se han atrevido a contárselos a nadie, porque los han retenido ellos mismos. Han creído que no es posible. Por eso te pedimos perdón. Dígale: perdóname, Dios, por ser un hombre de poca fe, una mujer de poca fe. Perdóname, Señor, por creerte más pequeño que mis problemas. Perdóname, Señor, por creerte más pequeño que mis posibilidades mentales. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios de milagros. Lo he leído, lo he visto. Y aún así, así como tu pueblo, así como Pedro, me he hundido porque me ha faltado fe, Señor. Yo te pido, dígale: Señor, que me ayudes a destrabar, a romper ese yugo del diablo y confiar y creer y no vivir por vista, sino por fe, cerrando mis ojos terrenales y abriendo mis ojos espirituales a lo imposible, a lo sobrenatural, a donde se desarrollan los milagros, Señor. Así que desciende, precioso Espíritu Santo, y rompe toda estructura mental. Y te pido que lleves cautivo todo conocimiento que tengamos, todo argumento, Padre, a la mente de Cristo, a los conocimientos del Dios Todopoderoso. Renueva nuestra mente, límpianos de esa falta de fe y llévanos a creer en ti. Llévanos a poner la mirada en ti, Señor, a pesar de las complicaciones y los problemas, a pesar de lo imposible, a pesar de que yo no tengo en mi mente las posibilidades de lograrlo. Yo sé, Señor, que tú eres Dios de lo imposible. Y hoy no es casualidad que hayamos venido aquí, que estés aquí. Así que eso que tú pensabas que no es posible, el Señor te dice: yo soy Dios de lo imposible. Yo hago aquello que no se ha visto, yo hago aquello que no se ha escuchado, yo hago aquello que no ha subido al corazón del hombre. Es lo que tengo preparado para ti. Ese problema que tienes se va a resolver. Solo cierra tus ojos y di: Señor, yo creo que lo vas a hacer. Yo reprendo a mis propios pensamientos que retienen tu milagro. Yo reprendo ese pensamiento que digo que estoy enfermo, que no tengo cura. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y yo creo que la última palabra la tienes tú. Yo creo que la última palabra está en tu nombre, en tu palabra. Y aún, Señor, aún en la tempestad, yo sé que estás conmigo. Aún, Señor, aunque no ha llegado lo que tanto anhelo, yo sé que estás conmigo y me estás observando y quiero ser fiel en lo poco para que tú me pongas en lo mucho. Señor, yo te pido que así como el pueblo de Israel iba saliendo y los iban persiguiendo sus enemigos, tal vez hoy me estén persiguiendo mis enemigos, Señor, y los tenga atrás, que me soplen, que me griten, que me van a matar. Pero yo sé, Señor, que tú vas a abrir el mar rojo y yo voy a pasar en lo seco, Señor. Yo sé, Señor, que Jericó, así como Jericó, las murallas, aquellos proyectos que no se han dado, tú las derribas hoy, Padre, en el nombre de Jesús, y ese proyecto se concreta, Señor. Así, Padre, como nos darás la victoria, como le diste a Gedeón con tan solo 300 hombres, y venció un ejército de más de 14,000 personas, Señor, porque tú eres Dios de lo imposible, Señor. Padre, así como aquella viuda que aún ya no tenía nada, que iba a morirse, Señor, pero ella confió y creyó en lo poco, en la escasez, y le dio al profeta, Señor, lo último que le quedaba para ella y su hijo, y tú le diste alimento por toda su vida, Señor. Así como a Jacob, Señor, que no tenía bienes, no tenía economía, pero tú le dijiste: pela una varita y ponla frente a las ovejas, y yo te haré que te hagas muy abundante en riquezas. Así, Señor, como has hecho cosas increíbles, imposibles, sobrenaturales, yo sé que así lo harás en mi vida. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias por los milagros y prodigios que hoy han sido destrabadas en nuestras mentes. Y que hoy, así que aunque parezca loco, saldremos de aquí
soñando y anhelando con milagros imposibles, porque venimos a adorar a un Dios de lo imposible. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a adorar a Dios. Si puede, cántele con todo su corazón esta alabanza que cierra esta predicación que hoy Dios nos ha dado. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Reinas con... Dígale que reine en su mente. Victorioso Rey, ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dígaselo. Él es Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Dígaselo, hermano. Tuyo es todo el honor. Jesucristo. Dígale que reine. Reina en mí, Señor. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte, hermanos, pudo detener su poder. ¿Para qué? Amén. Dios de lo imposible. Dígaselo, hermano. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Dígaselo, hermano. Todo el honor. Gloria a ti, Señor, porque hoy harás milagros y prodigios, primero en nuestra mente, soltando todo aquello que lo ha retenido, Señor. Damos gracias porque hoy hemos recibido libertad, hemos recibido enseñanza, Padre. Gracias te damos, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Sí, Señor, todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios del imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Sí, Señor. Tuyo es todo el honor. Ya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor.
Dale una ofrenda de palmas al Señor. Toda la gloria sea a Él. Puede tomar asiento, vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Dios, por la